La presión de octubre no mata, resucita leyendas. Hoy, un fallo defensivo no fue un error. Fue el catalizador para que Aaron Judge, cargando con el peso de 6 carreras en contra, redefiniera el concepto de momento clutch. Esto no es un partido. Es una corrección histórica forzada por un juez implacable. Bienvenidos al momento que desató un terremoto en la serie divisional de la Liga Americana. Estábamos en el inicio de la cuarta entrada. Los Yankees, que en este juego 3 se enfrentaban a la eliminación, ya habían picado un poco, marcando 2 carreras en el tercer inning, pero seguían abajo 6-3. El ambiente era espeso, cargado de la desesperación que solo el béisbol de postemporada puede generar. Anthony Volpe se paró en el plato para iniciar la entrada contra Mason Fluharty. Volpe, el chico local de 24 años en su tercera temporada, el prospecto que soñó ser el próximo Jeter y lo logró, llevaba sobre sus hombros el peso de las expectativas y, más recientemente, el estigma de las caídas. Había ponchado en su primer turno y, peor aún, había caído por la vía del ponche 9 de sus últimas 13 veces al bate. Pese a una mejora reciente tras recibir una inyección para una lesión de hombro que pasó desapercibida gran parte del año, la urgencia era máxima. Necesitábamos que él encendiera la chispa. Pero la historia, por ahora, siguió su guión. Volpe fue víctima de los strikes una vez más. Un out. La tensión se condensó. Los Blue Jays sabían lo que hacían. Habían construido su bullpen con precisión quirúrgica para esta serie, dejando incluso fuera de la lista a abridores de peso, como Scherzer y Bassitt, para incluir pitchers zurdos específicos, justo para silenciar a la alineación neoyorquina. Mason Fluharty era uno de esos brazos de apalancamiento traídos directamente de AAA que había cerrado fuerte la temporada regular. Llegó Austin Wells buscando revertir la tendencia. En el fondo, los comentaristas ya hablaban de que el partido estaba casi decidido para Toronto, que la serie entre los Mariners y los Tigers, que se inclinaba a favor de Seattle, era la que dominaba la conversación. Pero en el béisbol, y especialmente en octubre, la narrativa puede cambiar en un instante. El contador llegó a la cuenta máxima contra Wells, 3-2. Wells caminó. La base por bolas que colocaba a la potencial carrera del empate en el deck era la última paja que Fluharty lanzaría al aire. El siguiente bateador era Trent Grisham, y detrás de él, la figura que lo podía cambiar todo, Aaron Judge. El manager John Schneider había visto suficiente. Sabía que si Fluharty no sacaba a Grisham, la bomba estallaría en manos de Judge. El relevista de alto calibre, Louis Varland, calentaba en el bullpen. Y entonces sucedió. La imperfección humana, la grieta en la armadura perfecta de los Blue Jays. Grisham conectó un elevado que se dirigió al jardín izquierdo. El antesalista Barger, que había entrado antes como bateador emergente y no precisamente por su habilidad defensiva, intentó ir por la pelota. En un momento de confusión, de falta de comunicación con el jardinero izquierdo, Barger gritó que la tenía. Gritó que la tenía y perdió la pelota. El balón cayó, duro e inofensivo, pero catastrófico, justo al lado de él. Wells avanzó a segunda base. Un error, marcado oficialmente como tal, le daba vida a los Yankees. Un error en la defensa normalmente hermética de Toronto, que evocaba fantasmas de postemporadas pasadas. Esto era un eco del primer inning, cuando un error de Falafa ya había abierto la puerta. Pero este era diferente. Se había hablado mucho sobre la necesidad de ayuda externa para que los Yankees volvieran al juego. Y aquí estaba, servida en bandeja de plata. Con Wells en segunda, gracias al error, Grisham regresó al plato. El conteo se fue llenando, la ansiedad creciendo en el dugout de Toronto. Ball 4, base por bolas. Ahí lo tienen. En solo 2 turnos, un error defensivo y una base por bolas intencional negligente habían colocado a la carrera del empate en la base. John Schneider no esperó más.
Louis Barland, el derecho que había sido abridor en Minnesota, pero que había encontrado un nuevo nivel de dominio y una velocidad que tocaba las 101 millas por hora en el bullpen de Toronto, recibió la seña. Aaron Judge venía al plato con 2 corredores en base y un out. El juego, como tantas otras veces, había encontrado a Aaron Judge. El duelo era épico, escrito para la televisión. Judge contra Barland. En su carrera, Judge era 2 de 5 contra Barland, con un par de jonrones. En este juego estaba 2 de 2. Estaba encendido, bateando 500 en esta postemporada, pero sus momentos grandes habían sido esquivos. La presión de la eliminación acechaba, y su legado de octubre estaba en juego. Barland, con su nueva y explosiva velocidad, comenzó el asalto. El picheo de 100 millas por hora. Swing y miss. Strike 1. Otro lanzamiento de 100 millas. Strike 2. Judge estaba un tic tarde. Barland había desmantelado a Stanton en el juego anterior con esa misma estrategia. Rompientes, luego el hitter brutal. Ahora, 0 y 2. La multitud en Toronto, que había estado aún elevado de éxtasis, contenía el aliento. Un lanzamiento más, y el fantasma de las bases llenas y 0 outs en el juego 1 volvería a acechar a Judge. Barland respiró. Sabía que no podía errar. La bola rápida fue de nuevo hacia el plato. El sonido de la madera contra la costura fue un cañonazo seco, violento. Judge le dio con todo a la bola rápida. La pelota se elevó, una línea imparable dirigida al jardín izquierdo. Iba alta, tensa y viajaba por encima de la barda de los jardines. El jardinero no se movió más que para observar. ¿Sería lo suficientemente alta? ¿Sería lo suficientemente recta? Durante 10 años, los aficionados de los Yankees han visto esas bolas volar, siempre perdiéndose justo a la izquierda del poste de foul. Pero no esta vez. ¡Golpea el poste de foul! ¡Es un home! El muro, esa barrera invisible que parecía separar a Judge de su gran momento en octubre, se desintegró en un instante. Un cuadrangular de 3 carreras que besó el poste de foul se llevó por delante el déficit y el orgullo de los Blue Jays. El marcador, impensable hacía apenas 20 minutos, ahora era 66. Aaron Judge había llegado. La hazaña era monumental. Los Yankees habían estado abajo 6-1. Barland había lanzado su mejor pitch de 100 millas por hora, y Judge, con un swing histórico, lo convirtió en humo. En un solo golpe, el slugger no solo empató el juego, sino que reescribió el guión de la postemporada. Ese jonrón, apenas en la 4ª entrada, no solo igualó el marcador, sino que puede haber cambiado la moral y el impulso de toda la serie. El impacto estratégico fue devastador para Toronto. John Schneider había apretado el acelerador, usando sus mejores brazos de bullpen, Flu Hardy y luego Barland, para intentar ponerle un clavo al ataúd de los Yankees. Ahora, el juego estaba empatado, y se encontraban ante la perspectiva de tener que utilizar aún más recursos valiosos en las siguientes 5 entradas, sabiendo que el mañana era un bullpen game. Habían quemado munición de alto calibre para no lograr nada. Y todo esto, se desencadenó por una pelota elevada que Barger no pudo atrapar. Un error defensivo estratégico, ya que Barger estaba en el juego junto al jardinero izquierdo Schneider, debido a que el manager había priorizado la ofensiva sobre la defensa. Esos 2 jugadores, puestos ahí por su bate, fueron los que dejaron caer a su equipo en el campo. Como decía Derek Jeter sobre aquella serie de 2001, si tan solo lograban una victoria, toda la presión pasaría al rival. Los Yankees, que viraban la eliminación a la cara, acababan de conseguir esa chispa. Con Schiltler listo para mañana, si ganan este juego, ¿creen que pueden llevar la serie de vuelta a Toronto? El currículum de postemporada de Aaron Judge, que hasta hace un momento se sentía incompleto, se ha reabierto. El error, la base por bolas y el swing de la corrección. Este es el momento por el que la gente recordará esta ALDS. El juego está empatado,
Y es solo la cuarta entrada. ¿Podrá este momentum ser suficiente para que los Yankees completen la remontada y fuercen un cuarto partido? ¿O Toronto, con su defensa maltrecha, encontrará una respuesta inmediata? Si quieren ver cómo reaccionó John Schneider tras el home run y si los Blue Jays lograron contener la hemorragia tras la explosión de Judge, asegúrense de estar listos. La próxima vez analizaremos jugada por jugada la respuesta del equipo de Toronto y si esta noche se convirtió en el principio del fin para ellos. No se pierdan el análisis de lo que sucedió después de que la torre fue sacudida.